Felices de retomar un poco la normalidad, ¿no? De poder celebrar estos encuentros en los que nos miramos a los ojos, en los que bloqueamos un tiempo para hablar entre colegas, ¿no? De temas muy relevantes. Yo creo que hemos pasado una temporadita complicada de estar muy al servicio y ahora hay que proteger momentos para hablar entre nosotros, compartir prácticas y pensar en el futuro. El tema de hoy es un tema maravilloso, relacionado con una propuesta de valor muy personalizada, con las ventajas de cómo abrir el abanico de acercarnos a nuestro talento, a nuestras personas en la organización, al mismo tiempo a la estrategia de la organización. Yo daros la bienvenida como IMF. IMF colabora con AEDIP desde hace mucho tiempo, pues porque nos unen varias cosas. Primero, el interés de tener el mejor talento en la mejor posición, nosotros en la parte previa, ¿no? De conectar el desarrollo de esa formación con las necesidades del mercado y estar muy cerca. Y luego también en el eje concreto de formación a futuros grandes directivos y profesionales de recursos humanos, en la que nosotros tenemos una vertical de formación y de desarrollo muy potente en cada uno de los momentos de desarrollo profesional, y en la que vosotros también nos ayudáis, muchos de vosotros siendo tutores, mentores y acompañando en las distintas necesidades. No robo más tiempo, porque yo creo que lo importante de estos encuentros es ir a la chicha, ¿no? Hablar con colegas sobre temas que nos importan y luego la parte más de compartir, de preguntas, de peculiaridades, que yo creo que va a ser una parte muy rica. Ahora os comenta en la mesa, pero vamos, no tiene pérdida. Es una maravilla y yo creo que esta horita y media, este ratito, va a ser de provecho para todos. La bienvenida a todos y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Rafa Venegas, soy el responsable de beneficios del grupo CEPSA y hoy voy a actuar un poco con un doble gorro porque también soy miembro de AEDIP Centro People Lab y bueno, voy a moderar la mesa con estos tres grandes profesionales que bueno, enseguida os enmarcamos un poco, ¿no? Oímos ahora mismo en la prensa, en los medios, un montón de noticias sobre pensiones. Parece que las pensiones están de moda, parece que nos estamos dando cuenta ahora de que tenemos que prever la sostenibilidad del sistema. Los baby boomers están en el camino hacia la jubilación y por tanto se va a tensionar el sistema. Y bueno, con estas últimas reformas de los presupuestos generales del Estado, pues lo que se está viendo es un paso cada vez mayor hacia que la responsabilidad esté en las empresas y los planes de pensiones de empleo y menos capacidad para el ahorro individual, por lo menos lo que es en ahorro por pensiones, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos pensado que al estar tan de moda sería de utilidad tanto para los asociados de AEDIPE, Ocopen o otras personas que nos estén viendo, poner un poco en valor lo que piensan estos grandes profesionales y también lo que estamos haciendo desde las compañías para intentar fomentar un poco pues todo ese esfuerzo por pensiones que ya estamos haciendo y el que creo que se nos va a pedir hacer. Entonces, sin más, os voy a presentar a la mesa con la que vamos a compartir hoy experiencias. Tenemos a Carlos Delgado, que es el CEO de Compensa Capital Humano y miembro de Ocopen. Luego tenemos a Jesús Muriel, que es mi jefe, para empezar, y director de compensación y organización en CEPSA. Y luego tenemos a José González, que es el director del área de previsión social de previsión colectiva en Santander Asset Management. Así que bueno, buenos días a todos. Y lo que me gustaría hacer para empezar es abrir la mesa disparando directamente aquí contra Carlos, que es un experto en pensiones. Lo lleva siendo ya, vamos a decir, algunos años, por no, por no decir muchos. Y bueno, lo que nos gustaría saber un poco, yo creo que puede ser de interés para todos, es, Carlos, o sea, esto que vemos a mí, yo por ejemplo, siendo millennial o o early millennial, vamos a decir, ¿qué vamos a hacer para poder pagar las pensiones de los baby boomers en una generación que tenemos bastantes menos gente, digamos, por pensión, digamos? Bueno, Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias. La verdad es que es un poco la sensación, tristemente, como país, es que es un poco el día de la marmota. Yo creo que hace ya muchos, muchos años que vamos hablando de estos temas y siempre parece que vamos a resolver el problema, pero la verdad es que estamos un poco enfrascados en el mismo lío, ¿no? Un poco para centrar el tema. Yo creo que al final ahorrar no deja de ser destinar una parte de nuestro ahorro presente al futuro.
y cuando hablamos de ahorro a la jubilación, bueno, pues es ese ahorro a más largo plazo que tiene una finalidad pues mucho más finalista, ¿no? En España los trabajadores disponen de 3 grandes pilares. El primer pilar es el que conocemos como la seguridad social, es un sistema público, es contributivo. Tenemos el segundo pilar, que viene formado por el ahorro previsional organizado por los colectivos, las empresas, y el tercer punto, que es muy importante también, que es el ahorro individual. El debate que tenemos, como siempre, es en el primer debate, ¿no? El primer pilar. El primer pilar, la seguridad social. La Ley de Bases de la Seguridad Social es del año 67. Nos movemos en un modelo que denominamos de reparto, es decir, las prestaciones que pagamos cada año se financian con las contribuciones que realizan los trabajadores a través de trabajadores y empresas a través de sus cotizaciones. Y lógicamente es un ejercicio que ha cambiado mucho. Es decir, si nos financiamos la hucha de lo que pagamos con lo que pagábamos antes, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente 2 grandes factores. Uno, la esperanza de vida. Pre-pandemia, cada año España tiene unas tasas de supervivencia de 4 meses por año, con lo cual, cuando se diseña la Ley de Bases de la Seguridad Social, la esperanza de vida prácticamente eran 65 años para los varones, en un mercado marcado por los varones, y donde realmente se financiaba casi para los que sobrevivían a esta etapa, y era un tema más de viudedad y de orfandad. ¿Qué es lo que ocurre ahora? La esperanza de vida son 84 años para varones, 87 para las mujeres, con lo cual y cada año vamos incrementando esta cuenta del debe pues en 4 meses más. Y además, por el otro lado, tenemos la parte de cotizaciones, quién nos lo financia, con lo cual las tasas de ocupación y desempleo que hemos visto, vemos que realmente este desequilibrio demográfico, estructural, etcétera, hace que se replantee no la seguridad social, porque creo que nadie discute que la seguridad social va a funcionar, sino un poco la sostenibilidad en el pago de las prestaciones que estamos pagando en España, que son muy importantes. Este tema no es nuevo, es decir, la primera ley de planes de fondos de pensiones es del año 87, con lo cual ya se ve la necesidad de promover a través de las organizaciones un ahorro complementario a la seguridad social, porque ya adivinábamos en aquella época que ese desequilibrio se iba a producir en los años siguientes. Se produjo el Pacto de Toledo en el año 95, donde se pone especial énfasis en tenemos que promover, para que sea mucho más extensivo, el segundo pilar. Y este segundo pilar hemos sufrido muchísimos vaivenes. Lo que yo creo que la principal crítica que tenemos que hacer ha sido, si queremos, un temor de los políticos a tomar decisiones importantes a largo plazo, pero sobre todo lo que ha habido es un gran cambio. Antes los límites de aportación a estos sistemas eran unos, la ley de pensiones es un tema que no tuvo mucho éxito, especialmente los planes de empleo, por la complicación de los principios de no discriminación, las comisiones de control, etcétera, etcétera, cosa que se ha ido suavizando. En el año 2013 se dice que se tienen que cotizar a la seguridad social las aportaciones a los planes de pensiones, se reducen las deducciones en el impuesto de sociedades, con lo cual hemos tenido realmente una inseguridad jurídica bastante importante. Y ahora sí que parece que lo que vamos a hacer es promover o poner el foco en los sistemas colectivos, en los sistemas empresariales, detrayendo de beneficios al ahorro individual para focalizarlo aquí. En cualquier caso, la debilidad del primer sistema y del segundo sistema, que tenemos que ver cómo funciona, simplemente como un dato, sobre el total de planes de pensiones en los años 90, los planes de empleo representaban el 90% de los fondos y hoy no llegan al 25%, con lo cual podemos decir que hemos tenido un fracaso bastante estrepitoso como país, que ahora el gobierno intenta arreglar. Pero como todo, va a costar tiempo. Y nos queda el tercer pilar, que es cuando hablamos un poco de la responsabilidad. Es decir, yo empleado, la seguridad social tendrá su evolución, tendré que decidir en qué empresa voy para que, si dentro de su propuesta de valor existe un compromiso de una aportación a sistemas de previsión social complementarios, una educación financiera, pero al final la responsabilidad la vamos a tener todos, individualmente. No nos podemos quejar, podemos votar al partido que queramos, podemos elegir a la empresa donde queremos trabajar, pero al final los que nos vamos a quedar sin esto somos nosotros. A este mare magnum jurídico que hemos tenido durante los últimos años, yo creo que nos pasa una cosa más propia de los países latinos, ¿no? Somos muy carpe diem, y esto de ahorrar a largo plazo es un ejercicio pues, que no nos gusta, y es verdad que se puede decir que después del 2008, donde hemos encadenado crisis tras crisis y problemas tras problemas, el querer ahorrar a largo plazo cuando tenemos dificultades, el hoy por hoy, pues parece muy difícil, pero que aunque sea difícil no significa que no sea nuestra obligación. 2 puntos simplemente a nivel más didáctico, ¿no? Es decir, el ahorro a la jubilación a los millennials. Tenemos un poco la tendencia normalmente que la gente dice, no, cuando tenga 55 años ya pensaré qué es lo que tengo que hacer. Entonces normalmente ya va a ser tarde. Os pongo un ejemplo. Para tener una renta
de 1.000 euros al mes a los 67 años, tengo que tener un capital acumulado, más o menos, perdonadme la inexactitud, con tipos del 3%, de 400.000 euros, 390.000 euros. Eso significa que si empiezo a ahorrar a los 55 años, me enciende la bombillita a los 55 años, cada año tengo que aportar casi 2.300 euros al mes para tener esos 1.000. Es decir, 2,3 veces el esfuerzo que tengo que hacer es lo que voy a recibir. Si empiezo 10 años antes, a los 45, ya es 1 a 1, son 1.000 euros y voy a recibir 1.000 euros. Si empiezo a los 35, pues con 600 euros va a funcionar. Con lo cual hay un elemento muy importante, y lo dices, nos falta la transparencia para decir, señores, la sostenibilidad, haremos todo lo que sea, habrán decisiones políticas, pero ojo que el problema es tuyo, con lo cual, jóvenes, empezar a ahorrar ya, ¿vale? De cara al futuro, es una obligación. Bueno, y si no será vuestro problema, yo ya no estaré, ¿vale? Segundo, ¿quién gestiona nuestras inversiones? El efecto de la rentabilidad es muy espectacular. Estos números que os decía de 2.500, 1.600 se pueden reducir un 15, un 25, un 50% si mi gestor de las inversiones hace un muy buen trabajo. Y después vendrá la fiscalidad. Pero como aquí no podemos decidir, no vamos a dedicarle ni un minuto más. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la esencia para mí más importante para organizaciones y para empleados? Como organizaciones, cada vez más estamos desarrollando una propuesta de valor a nuestros empleados que se focaliza más en las necesidades de cada uno de ellos y donde realmente, al margen de poder darles instrumentos o financiar instrumentos a la previsión social, creo que exige una responsabilidad social de cómo ayudar a la gente para que entienda sus finanzas. Con lo cual, este es un tema como organización que nos va a hacer mejores empleadores, nos va a hacer mucho más atractivos frente a otras personas en términos de atracción del talento. Y para las personas que nos falta sensibilización, es conocer realmente qué es lo que va a pasar. Ya con el gobierno de Rajoy se quiso dar una transparencia máxima de cuáles iban a ser tus prestaciones. Obviamente en temas electorales se decidió guardar en el cajón este tipo de iniciativas, pero eso mismo nos pasa a las empresas. Las empresas, y tenemos el caso de Cepsa, donde ha apostado siempre por la previsión social como un elemento muy importante, y no solo de jubilación, sino de invalidez y fallecimiento, que muchas veces queda como el hermanito pequeño, pero que realmente es decirle cuál es el coste o la inversión, qué parte de tu retribución corresponde a previsión social, cuáles son las prestaciones que tendrías hoy y qué deberías hacer para llegar a tu nivel de prestación. Y yo creo que esa es la gran obligación de las empresas como mejores empleadores, es nuestra obligación como empleados y obviamente lo que podamos decidir actuemos y lo que no podamos decidir pues resignémonos. Va en la línea, ¿no? de bueno, pues estas nuevas, la nueva legislación con los presupuestos generales del Estado, de la reducción de las aportaciones a planes individuales, ¿no? Nos marca ese foco en las empresas de decir, lo que dices, al final es responsabilidad del empleado, de la persona joven que tiene que empezar a ahorrar ya, pero bueno, las empresas yo creo que podemos hacer mucho por ayudar y bueno, no solo las empresas, sino apoyándonos también pues, en nuestras gestoras de fondos para que nos aconsejen de decir, oye, vamos a buscar esas soluciones para nuestros empleados que nos permitan pues darle las opciones para que tomen unas decisiones, vamos a decir, inteligentes, ¿no? O sea, al final, bueno, oye, puedes decidir que prefieres el carpe diem, pero bueno, sabes que estas consecuencias son estas, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría aquí, aprovechando que tenemos a un experto en pensiones como es José, pues sí me gustaría preguntarte, así directamente a bocajarro, ¿sabemos ahorrar en este país? Muchas gracias. La verdad es que la introducción ha estado magnífica porque me da pie. No os voy a hablar de producto, que es a lo que venía. Entonces, yo creo que antes tenemos que contextualizar, y Carlos ha apuntado algo, ¿no? Sabemos ahorrar en este país, tenemos conciencia, planificamos. Entonces, yo os voy a hablar de dos palabras que no están muy de moda, es más, que no gustan. Uno es la concienciación y otro es la planificación. Y después entramos en qué soluciones. Yo no suelo hablar de productos porque el producto no es ni bueno ni malo, sino simplemente se tiene que ajustar al perfil de cada uno de los clientes, ¿no? Pero sí que os voy a hablar de soluciones, de qué soluciones vemos para alcanzar pues, ese complemento para la jubilación. Carlos apuntaba que había tres pilares, que hay tres pilares. Uno de ellos es el público, otro es el sistema de empleo y otro es el individual, ¿no? Entonces, la coexistencia de estos tres pilares es absolutamente fundamental para afrontar los retos a los que nos enfrentamos. Carlos apuntaba un tema de esperanza de vida / longevidad,
un tema de inversión de pirámide poblacional, que todo eso son buenas noticias desde un punto de vista social, pero no son tan buenas desde un punto de vista de sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Y ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Y si hablamos de concienciación y decimos, oye, nos preguntamos, ¿en este país estamos concienciados para ahorrar? Pues os voy a dar un dato y que probablemente explique el por qué sí o el por qué no, ¿no? El dato es, tenemos una cosa que se llama tasa de sustitución, que es lo que el sistema público nos va a dar cuando nos jubilemos, y eso representa un porcentaje de nuestro último salario. Bueno, en un país en el que la tasa de sustitución es superior al 70%, pues a lo mejor muchísima gente dice, ¿yo para qué voy a ahorrar si el Estado cuando me jubile me va a cubrir gran parte de mi sueldo actual? Eso es para el común de los inversores, ¿no? Después hay otro tema importante que es, en este país, ¿qué perfil tenemos de inversor? Y no es siempre está muy mal llamado el concepto inversor porque son ahorradores. Y venimos de un sistema que también hay que entender, de un entorno económico de elevados tipos de interés, donde decías, mira, yo pongo mi depósito, invierto en mi depósito o en mi cuenta, me da un tipo de interés y no necesito pensar en nada más, ¿no? Entonces, todo ese entorno también ha cambiado muchísimo. Y hay una tercera pata que es muy importante, que es el concepto de dolor. Y diréis, ¿este que habla aquí de dolor, ¿no? Bueno, pues el dolor, cuando uno gasta, nos gusta más gastar que ahorrar. Y nos produce una satisfacción el comprar, y el ahorrar es un coñazo. Porque no te da, excepto al tío Gilito, no te da ningún tipo de satisfacción. Es más, de vez en cuando te da un quebradero de cabeza si el mercado ha ido para arriba, si el mercado ha ido para... En cambio, si te compras un coche, si te compras una casa, si te compras una corbata, si te compras... tu nivel de satisfacción es mucho mayor, ¿no? Entonces, en todo este contexto, veis que hay muchas razones que explican pues, que probablemente se nos haga difícil el comprometernos a ahorrar en este país, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos ante un nuevo paradigma del sistema de previsión en este país. Apuntaba Carlos que Pacto de Toledo, el compromiso de reforma del sistema de pensiones, son temas fundamentales porque nuestro sistema de pensiones actual no es sostenible y esa es la recomendación del Pacto de Toledo, ¿no? Hacerlo sostenible. ¿Y cómo se hace sostenible? Pues habéis visto y estaréis leyendo múltiples conceptos para ello, ¿no? Incrementar la edad de jubilación, el IPC, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo este ruido que se está generando, todo este ruido favorable, hace que el inversor, que el ahorrador en este país vuelva a concienciarse de que, oye, es que si yo no empiezo, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque está en duda cuánto voy a poder cobrar del Estado cuando yo me jubile. Está en duda el importe, no está en duda el que vaya a cobrar o no, ¿no? Está en duda el importe. Porque yo creo que en este país una de las cosas buenas que tenemos es un buen sistema de previsión, ¿eh? Yo creo que no sé si de los mejores del mundo, pero como mínimo aporta muchísima tranquilidad a los ciudadanos de este país, ¿no? Eso por un lado. Después os hablaba de la planificación. Si preguntamos a cualquiera de los millennials, early millennials, que somos nosotros, dices, planificar. ¿Pero qué voy a planificar yo? Es una palabra que además es que ni os gusta. No gusta a nadie esa palabra, ¿no? Entonces, más que planificar, yo creo que tenemos que ir a un concepto de qué necesidades tengo que cubrir yo a lo largo de mi ciclo de vida, ¿no? Una es, oye, pues estudiar. Otra es pagarme la carrera en no sé dónde. Otra es comprarme, que en este país tenemos muy arraigado el sentido de la propiedad, que ahora os explicaré eso cómo influye. Comprarme una vivienda, casarme o no, tener un coche. Entonces, todo eso sí que lo tenemos en la mente. Pero claro, si yo os pregunto a los que tenéis 25 años, 20 años o 30 años o 35 años, que es una envidia, si yo os pregunto si habéis pensado en la jubilación, vamos, es que os reís. Entonces, eso es un concepto que se explica en sí mismo. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, ¿no? Que no sea un concepto que esté socialmente instaurado. Se explica por qué somos una sociedad que no tiene un perfil inversor, tenemos una extraordinaria cultura de la propiedad. Entonces, si yo os pregunto ahora cuál es el vehículo para ahorrar para la jubilación más popular, me diréis, ¿plan de pensiones? Pues no.
En este país la gente se compra una casa para cuando se jubile. Entonces, eso a diferencia de otros países, explica, por ejemplo, que en otros países la tasa de sustitución que os hablaba antes, la media no llega al 50%. Y aquí sí. Entonces, es verdad que teniendo todo este caldo de cultivo, yo os quiero dejar 4 claves que son muy importantes. Hay una máxima que dice, no todo el mundo puede ahorrar. Yo no tengo capacidad de ahorro. Mentira. Todos tenemos capacidad de ahorro. Porque todos o vivimos en casa de nuestros padres, o pagamos un alquiler, o pagamos una vivienda, o nos compramos un coche, vamos en transporte público, o hacemoslo, pero gastamos. Tenemos capacidad de gasto. Si tenemos capacidad de gasto, tenemos capacidad de ahorro. Y esto no se trata de ahorrar 1.000 euros a los 50, a los 40 años. Se trata de empezar con 20 años con 20 euros. ¿Vale? Que después existe una cosa muy importante. Con 20 euros o con el importe que cada uno pueda hacer. A lo mejor tienes que sacrificar, que es lo que os decía antes del dolor. A lo mejor tienes que sacrificar una cerveza un fin de semana, o 2, o una copa en una discoteca que te cuesta no sé cuántos euros, 12 o lo que sean, y eso, te tomas una agüita y eso lo destinas a tu ahorro. Y cuando tengas, dentro de 40 años o 40 y pico años, hay un efecto que se llama el efecto del interés compuesto que decía Einstein, que es la palanca más potente que existe, que eso va a hacer que multipliques por 5, por 6 o por 7 tu inversión actual, sin hacer nada y sin hacer una extraordinaria gestión. Simplemente te coges, inviertes en un fondo que replique un índice de renta variable, por supuesto, después explicaré el porqué, y te sientas y ya está. Creo que estos son ciertos temas o ciertos paradigmas que tenemos que ir asumiendo y que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Y otro tema también muy importante, que es que a veces también cometemos el error de asociar que yo me jubilo a que tengo que cobrar. Y jubilación no significa cobrar, no significa prestación, significa planificación. Porque puedes tener una necesidad de dinero o puedes tener una necesidad de seguir acumulando, una necesidad de donación, una necesidad mixta de complementar mi pensión con un pequeño importe y el resto que siga acumulando. Pero otro gran error que se suele cometer es asociar que yo me jubilo a que tengo que recuperar el dinero, ¿no? Y eso pues hay que tener cuidado porque hay muchísimas fórmulas de hacerlo. Lo importante no es lo que tengo, esto también es crítico, Lo importante no es lo que tengo, sino lo que me llega al bolsillo. Y entre lo que tengo y lo que me llega al bolsillo suele haber, depende de cómo lo hagas, muchísima diferencia. Y eso también eso puede no estropear, pero puede empañar mucho el esfuerzo durante muchos años de estar ahorrando. Bueno, pues después de toda esta introducción filosófica, que lo que quería era ponernos en contexto de en qué situación estamos y que creo que se vuelven a dar, porque no digo que no se hayan dado, pero creo que se vuelven a dar todos los factores o todos los condicionantes para concienciarnos de que tenemos que planificar o que al menos tenemos que pensar en que tenemos que asegurar nuestro futuro, mantener nuestro nivel de vida cuando se reduzcan nuestros ingresos, que suele ser el momento de la jubilación. Ahora vamos a hablar de soluciones y de soluciones que nos ayuden en el momento de jubilación, ¿no? Y es tan importante, de aquí hay 2 momentos. Hasta ahora hemos estado hablando simplemente del momento de acumulación. Yo ahorro, voy ahorrando, pum, pum, voy haciendo mi chita y cuando llega la jubilación es el momento de la desacumulación. Entonces hay que planificar muy bien esa desacumulación, ¿no? Hablábamos antes de que Carlos decía hay 3 pilares, ¿no? Hay 2 que no podemos escoger, que es el sistema público de pensiones que nos va a venir dado y si tenemos la inmensa suerte que nuestra empresa nos promueve un plan de empleo. Porque, insisto, como decía antes Carlos, no es un pilar que en este país esté desarrollado. Parece ser que el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, pues, quiere impulsar este segundo pilar, ¿no? Y para ello, pues, aparte del Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública, pues tenemos que poner encima de la mesa otra serie de medidas para apoyarlo. Pero insisto, esto es como un taburete que tiene 3 patas. Si solo funcionan 2, el taburete no funciona. Entonces hay una tercera pata que depende de nosotros, que os comentaba antes Carlos, ¿no? Que es el ahorro que nosotros podamos hacer. Y aquí no vamos a hablar de plan de pensiones, vamos a hablar de ahorro para la jubilación, que se puede instrumentar en muchos productos, en muchos vehículos. Entonces lo que tenemos que hacer,
o lo que tenemos que pensar, y ahí es muy importante que tengáis en vuestra entidad financiera, y esta es la cuña publicitaria, que tengáis en vuestra entidad financiera una persona de confianza que os acompañe, porque esa es nuestra obligación, ayudaros a planificar y ayudaros y acompañaros a lo largo de todo vuestro ciclo vital. Porque al menos en Santander Asset Management y en Santander lo que queremos son clientes para toda la vida, no clientes para hoy y mañana ya veremos. Y en ese viaje es muy importante, es como cuando uno se compra un coche, cuando uno se va a comprar una casa, pues necesita alguien que le diga, que le asesore si el motor, si el no sé qué, si la casa tiene que tener, si tiene la bajante, todo este tipo de cosas que no sabemos, ¿no? Pues lo mismo pasa con el tema financiero. Entonces ahí os decía, en nuestro plano, en lo que nos ocupa a nosotros y nos tiene que preocupar cada vez más, podemos vehiculizarlo de la forma que queramos. Tenemos planes de pensiones, tenemos seguros y tenemos fondos de inversión, ¿vale? Que son complementarios y además no son excluyentes. Sí que tenemos que tener en cuenta un tema muy importante, que es que esa planificación siempre sea, desde un punto de vista fiscal, siempre sea lo más óptima posible. Lo que os decía antes, entre lo que tenemos y lo que nos llega al bolsillo, tiene que haber el mínimo gap, la mínima distancia. Entonces, ahí, obviamente, hoy en día, el vehículo más eficiente fiscalmente hablando sigue siendo el plan de pensiones, pero no es suficiente para generar ese ahorro que estábamos contando, ¿no? Entonces, si no es suficiente, después tenemos otros vehículos que pueden complementar, que, como os decía, se pueden constituir en forma de seguro o en forma o con fondos de inversión, ¿no? Y aquí yo sí que os diría que deberían ser vehículos que nos permitan delegar, que nos permitan despreocuparnos, ¿no? Entonces, yo buscaría siempre vehículos que, uno, o delegues la gestión y para eso pagas y que el gestor lo haga por ti, o vehículos que sigan una estrategia ciclo de vida. De esto iréis a hablar, porque creo que la estrategia ciclo de vida es, hoy por hoy, la solución más potente para que se adapta perfectamente a cualquier inversor, porque lo que hace es ir ajustando el nivel de riesgo en función de la edad que tienes y el tiempo que te queda para la jubilación. Es decir, cuanto más cerquita, menos nivel de riesgo, y cuanto más alejado, más nivel de riesgo. Oiréis hablar de la diversificación, del horizonte temporal. Os voy a decir aquí, yo creo que no tiene ningún sentido cuando hablamos de pensiones. Una persona que tiene 35 años y que tenga un plan de pensiones con renta fija, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque le quedan 30 años, 32 años mínimo para jubilarse. Y en 32 años es absurdo no tener renta variable. De la misma forma que una persona que tenga 60 años, lógico es que tuviese un porcentaje muy inferior de renta variable a un señor que tiene 35 años. ¿Vale? Entonces, aquí es muy importante seleccionar muy bien los activos, porque en función de esa selección de activos, como os decía antes, el interés compuesto, el importe que tenemos a vencimiento, cuando sea, será directamente proporcional y exponencial al activo que ya hemos escogido. Y no estoy hablando de nivel de riesgo, porque el riesgo no existe o se atenúa muchísimo cuando el plazo es muy largo. Si yo os digo, oye, tengo todo mi patrimonio en acciones de Cepsa, por no decir de Santander, me podéis decir, estáis loco. Sí, pero es que si lo tengo a 40 años, a lo mejor no estoy tan loco. Digo, cuando hablo de Cepsa, hablo de un conjunto de acciones, no solo una acción en este caso, es decir, mi patrimonio en renta variable, ¿no? Y este es el ejemplo que os quería poner. Es decir, temas importantes. Vehículos financieros fiscalmente eficientes y buscar siempre una compañía, una persona cualificada que os ayude en este viaje. Y sobre todo, el mejor momento para empezar a ahorrar fue ayer. Esa también es una frase muy importante. Y no es tanto el importe como el plazo. Cuanto más plazo tengáis, menor esfuerzo. Entonces, por eso os decía que el dolor de no tomarse una cerveza o el dolor de no salir una noche a cenar es un dolor upfront hoy, pero es un inmenso placer para mañana. Yo me voy a quedar con... Me he enrollado mucho, ¿eh? No, está perfecto. Yo lo único que me voy a quedar con dos palabras que has dicho, ¿no? Sustituir en nuestra cabeza. Yo creo que es algo que debemos hacer en las organizaciones, que es sustituir la palabra jubilación, ahorro, tal, por planificación, porque efectivamente creo que se enmarca dentro de un ámbito más amplio de una educación financiera, o, bueno, llamémoslo educación o llamémoslo apoyo, llamémoslo como queramos, pero un marco de bienestar financiero mayor en el cual pues podamos darle las herramientas a nuestros empleados para
planificar mejor. Y luego con la otra palabra que me quedo es con dolor, porque has dicho alguna un poco más malsonante, pero quiero decirlo, al final es el dolor de ese ahorro, ¿no? Entonces yo aquí sí que me gustaría preguntarle ya a Jesús qué hacemos o qué podemos hacer en las organizaciones, uno, para ayudar a planificar y dos, para intentar minimizar la percepción de dolor, ¿vale? Porque el dolor es al final individual, pero intentar minimizar esa percepción de dolor, ¿no? Y qué herramientas tenemos en las organizaciones y cómo podemos ayudar a nuestros colaboradores, ¿no? Al final. La verdad, Rafa, que habiendo escuchado primero a Carlos y después a José, yo creo que podemos irnos directamente, porque prácticamente lo han dicho todo, ¿no? Cuadra muy bien con nuestro proyecto, ¿no? Yo empezaría por decir por qué las empresas yo creo que tienen que apostar por este tema, ¿no? Decía Carlos, por responsabilidad social, y yo creo que es muy importante por responsabilidad social implicarse en toda esta educación financiera que hemos estado comentando, sensibilización por el ahorro, también porque claramente es una palanca de generación de compromisos, ¿eh? Y en el proyecto empresarial tenemos que contar con empleados comprometidos, ¿no? También nuestro principio de poner al empleado en el centro de toda la actividad, ¿eh? Y creernos lo que escuchamos en nuestra experiencia de empleado, ¿eh? Que nos hablan de esta materia también, ¿no? También para asegurar el relevo generacional, ¿eh? Oye, la compañía o las compañías necesitan, sobre todo en los puestos en los que la aptitud física tiene mucho impacto, necesitan asegurar ese relevo generacional, ¿no? También, lo habéis comentado, ¿no? La palabra, la duda, la incertidumbre que hay en torno a la jubilación, ¿no? Yo creo que es importante trabajar esta materia para mitigar un riesgo, que es el de que la jubilación voluntaria a la edad reglamentaria pueda decaer, ¿no? Porque las compañías hacemos nuestros planes, pues teniendo en cuenta ese factor o ese dato de renovación, de acceso a la jubilación, ¿no? Y dice, oye, y en todos esos por qué es lo que hacemos en una compañía como Cepsa, ¿no? Bueno, pues yo, un pequeño contexto, no me voy a ampliar mucho porque si no, no le va a dar tiempo a Rafa a explicar un pequeño contexto. Yo queda claro que la retribución de la jubilación pues va a ir hacia abajo, va a ser menor que la que hay hoy, ¿eh? Va a ser menor que la que hay hoy. Hay que apoyarla con otros pilares. Tanto Carlos como José han hablado abundantemente sobre esos otros pilares, ¿no? Y en esos otros pilares también ha salido, es fundamental el ahorro, ¿no? Es fundamental el ahorro y es fundamental para poder ahorrar sensibilizar. ¿Qué estamos haciendo en Cepsa, no? Bueno, nosotros tenemos la inmensa fortuna, que llevamos más de 25 años, desde el año 1996, si mi memoria no me confunde, trabajando en un plan de pensión colectivo, ¿eh? Un plan de pensión colectivo tantos años en sí mismo es lluvia fina para generar esa sensibilidad por la previsión social, ¿no? Y los datos lo demuestran, ¿no? Los datos de nuestras encuestas lo demuestran. Un plan de pensiones que, como apuntabais vosotros en vuestra conversación inicial, pues tiene las aportaciones definidas para empresa y para trabajador, y también prevé la posibilidad de que el propio trabajador pueda mejorar su aportación, por lo tanto está continuamente fomentando el ahorro, ¿eh? Y ahí es una de las materias en las que tenemos que poner foco, que el dato llegue a cada empleado y le haga ver por la capacidad o la necesidad que puede tener de mejorar su aportación al plan de pensiones. Y luego tenemos la inmensa suerte de que tiene unas prestaciones definidas para las contingencias de fallecimiento y de incapacidad, ¿no? Que se cubre pues, con una prima que paga la compañía a una entidad aseguradora, ¿no? Está cubierto externamente. ¿Qué más estamos haciendo en Cepsa en todo este contexto, idea que se ha ido poniendo de manifiesto durante la mañana? Bueno, pues nuestro programa de bienestar financiero,
pues hemos puesto una herramienta para mí muy ilusionante y que la enseñarás tú luego, de mis pensiones y seguros, ¿no? Que la hemos desarrollado pues de la mano de Compensa. Hemos tenido esa inmensa suerte, ¿no?, de tener el partner adecuado para el proyecto que queríamos, ¿no? ¿Qué conseguimos? ¿Qué pretendemos a través de ese módulo que hemos abierto en nuestra intranet dentro del marco del programa de bienestar financiero? Dar transparencia, ordenar la información. Una compañía como CEPSA es un grupo importante de sociedades. En cada sociedad tienes tu plan de pensiones. Pues te quieres dar cuenta con una vida laboral media, a través de las movilidades has ido haciendo ahorros en distintas compañías. Entonces llega un momento que se convierte en un lío, porque afortunadamente llega el momento digital que te ayuda a no recibir tantas cartas, tanto papel. Pero bueno, periódicamente te juntas en casa con cartas de todos los planes que tienes, ¿no? Entonces yo creo que... Qué suerte, ¿eh? Bueno, Jesús. dentro de mismo grupo empresarial, sí, es una suerte. Yo creo que los empleados de CEPSA tenemos claro que tenemos la suerte de que es una compañía que apuesta por la previsión social y que tiene un plan de pensiones, pues yo creo que muy importante, ¿no? Viendo el dato de comportamiento durante los años. Entonces decía, esa herramienta, ordenar, transparencia, sensibilizar, concienciar a todos los empleados en la necesidad de que tomen un papel protagonista cara a su futuro. Que yo creo que es la clave, ¿no? Que es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y yo creo que cada vez más ese discurso se va abriendo. Yo creo que hay que forzar a que esa conversación se abra en la compañía, ¿no?, para ayudar a este tema. ¿Qué más? Pues yo creo que también lo enseñarás en el módulo que tenemos. No sé si está dentro del módulo, está cerca. Yo creo que está cerca. Estamos implantando ahora, bueno, pues un fácil acceso a expertos en asesoramiento financiero. ¿Con qué finalidad? Pues con las que muy bien explicaba José, ¿no? De manera que cada empleado se pueda hacer responsable, se haga protagonista de sus decisiones en esta materia, ¿no? Y a futuro, bueno, pues puedan descansar sobre los 3 pilares que desde el inicio nos contaba Carlos. No sé si con esto... Sí, al final yo creo que has complementado muy bien y esto que decías último, Jesús, yo creo que es muy importante, ¿no? Al final las compañías tenemos recursos a través de nuestras distintas unidades, desde nuestras distintas áreas que tienen relación con empresas o con organizaciones que nos pueden aportar nos pueden aportar soluciones para nuestros empleados, ¿no? Entonces, al final yo creo que nuestra labor es pensar un poquito en amplio como compañía y decir qué tengo disponible para poder darle a mi empleado una solución que le puede ser útil hoy, ¿no? Entonces, también aparte, y ahora lo veremos, yo creo que también es nuestra labor pues diversificar los canales por los cuales llega la información y hacerlo de una forma pues amigable, sencilla, estética, para que también pues podamos ampliar esa gama por la que llega la información, porque al final pues no recibe la información de una misma manera pues perfiles pues más jóvenes o que están situados en centros industriales, por ejemplo, en nuestro caso, o donde tenemos que llegar a lo mejor por dispositivos que están incluso en su casa porque no trabajan con un ordenador, no están sentados tal. Entonces tenemos que conocer muy bien a nuestra base, a nuestros colaboradores, para luego poder devolverles algo que les sea de valor, porque si no, pues puede ser, pues podemos volver al tablón de anuncios y cosas así, todo el café para todos, ¿no? Que me extraña que no haya surgido en esta conversación el topic. Yo creo que eso es una muy buena señal porque parece que por fin estamos superando ese café para todos. No, yo hago esto y ya quien quiera que se apañe. Yo creo que nuestra labor como compañías ahora, donde está llegando no, quien quiera que se apañe, no, vamos a darle a cada uno lo que ese uno necesita. O sea, somos únicos también como empleados y simplemente tenemos que pensar en amplio, con imaginación y bueno, darle a cada uno, aparte de que sea su propia información y no búscate la vida,
tenemos que darle también pues ese canal que más le llega. O sea, es decir, no debemos perder. Lo estamos viendo ahora, y aquí tiro una pullita de los bancos, lo estamos viendo ahora la polémica en los bancos con la gente mayor, pues no debemos perder tampoco esa gama de tal, pues habrá mayores que están más digitalizados, mayores que menos, o menores que menos y mayores que más, ¿vale? Pero que yo creo que al final lo importante es conocer a todos nuestros empleados. Entonces yo, sin más dilación, lo que voy a hacer es enseñaros, que esto creo que lo voy a tener que recargar, efectivamente, ¿vale? Sin más dilación, pues os vamos a presentar un poco la solución que hemos pensado en Cepsa de la mano de Compensa y de hecho y de Santander también, por qué no decirlo, porque bueno, pues al final sois nuestra gestora de fondos y colaboramos estrechamente y os voy a enseñar un poco la solución que hemos dado a nuestros empleados. Si me vais a disculpar, me voy a girar un pelín y os voy a dar un poquito peor plano, pero bueno, como seguro que ya vamos a hablar, esto se enmarca dentro de nuestro... Bueno, perdón, esto se enmarca, por hacer una pequeña breve introducción, se enmarca dentro de nuestro programa AMI, ¿de acuerdo? En el cual le exponemos el Total Reward Statement de los empleados, está completamente personalizado, también tienen la gestión de sus beneficios flexibles y bueno, pues aquí hemos enmarcado lo que es el módulo de mis seguros y pensiones, ¿de acuerdo? En este módulo, lo primero que queríamos hacer al empleado, como bien decía Jesús antes, pues en Cepsa, por nuestras particularidades, al final puedes saber, es complicado saber cuánto dinero tengo, ¿vale? Pues te pueden llevar planes distintos, de distintas... En fin, al final son un montón de cartas con un montón de números y la gente no se aclara. Entonces lo primero que dijimos es, oiga, vamos a decirle al señor lo primero que más le va a interesar, que es cuánto dinero tengo acumulado a día de hoy. Y eso es lo que hacemos, ¿vale? Luego, por nuestra idiosincrasia, tenemos parte que es pleno derecho y expectativas de derecho, ¿vale? Que tampoco vamos a entrar mucho ahí, pero bueno, al final lo que le damos es lo primero, si te jubilaras hoy, es decir, un señor que se va a ir a jubilar mañana, imaginemos, porque esto es una de las utilidades que tiene esto, que también en parte es descargar a nuestros departamentos de gestión de recursos humanos bueno, a veces esa labor de información, que muchas veces la información está, simplemente hay que ponerla de una forma un poco amigable, ¿no? Entonces, pues un señor que se jubila mañana, pues va a saber cuánto dinero tengo. Dice, bueno, yo ya me quedo pues, más tranquilo o menos tranquilo, pero yo ya sé lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de aquí tenemos nuestros apartados de preguntas frecuentes, de biblioteca con documentos y tal. Pues lo que decía Jesús, pues dice, oye, y de esto está muy bien, pero ¿cuánto ha aportado la empresa y cuánto ha aportado yo? Pues un dato que me puede interesar a nivel de, pues vamos a decir, de lo que decías tú, de compromiso, ¿no? De decir, oye, si yo tengo una oferta en una empresa externa, me pueden decir, oye, pues esto está muy bien, yo te aporto un 2, pero tú tienes que aportar otro 2. Pues oiga, aquí vemos cómo tenemos la nivelación, ¿no? Los clásicos quesitos, esto no miente, ¿no? O sea, esto, vale, a ver, empresa por un lado, empleado por otro, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto nos parece esencial. Aportaciones anuales. Decía José antes, el mejor momento para ahorrar es ayer. Pues sin duda. Entonces, nosotros queremos decirte, oye, vale, esto es lo que aporta la empresa, esto es lo que aportas tú, ¿cuánto más podrías aportar al año? Es decir, lo que queremos aquí, ya hemos ajustado los límites con los nuevos cambios legislativos que ha habido ahora con los presupuestos generales del 22, ¿vale? Es decir, oye, que tienes un hueco de casi 2.000 euros al año en este perfil en concreto, pero cada uno nos dirá el nuestro. Es decir, que todavía tienes un hueco de 2.000 euros al año para invertir en el plan de pensiones de empleo de la compañía, que pueda ajustarse a tus necesidades de inversión, ¿no? Entonces, es decir, bueno, pues la siguiente con este tipo de cosas es, vale, esto está muy bien, oiga, yo quiero que esto sea como, perdón por decir marcas, pero yo quiero que esto sea como Amazon. Yo quiero llegar aquí y decir, vale, ya he visto que puedo ahorrar 2.000 euros, ¿cómo me llevas a la acción? O sea, es decir, llévame a la acción. Yo lo que quiero ya es decir, ya me he convencido, voy a aportar. Pum, pues ala, pues esta esta en la frente, vale, pues no voy a aportar. Pero bueno, quiero decir, en fin, la parte de aportaciones voluntarias, pues parece que nos está dando ahí un problemilla, pero bueno, estos son gajes del oficio y cosas del directo que siempre pasan. Pero bueno, tú lo que quieres llevar ahí es cuánto voy a aportar, ¿no? Pues es decir, ¿cómo lo hago? Pues aquí lo que vamos a hacer es una forma totalmente digitalizada, con firma digital, que además no nos supone trabajo administrativo para la empresa. Es decir, oye, si se me ponen los señores a aportar 100 millones de veces al año, ¿me va a hacer un coste administrativo? No, porque está totalmente automatizado, viaja a los expedientes de los empleados directamente. Es decir, lo tenemos todo para que con el mínimo trabajo posible
le dé a los empleados el mayor rendimiento, ¿de acuerdo? O sea, lo claro está aquí es, si tú has tomado la decisión de ahorrar, hazlo ahora, ¿de acuerdo? Hazlo y hazlo ahora. Y queremos que esto, pues bueno, luego aquí tenemos la parte para designar tus beneficiarios, tanto para las contingencias de riesgo que hablábamos, que son como un poquito la hermana pequeña de la previsión social, pero que ahora lo veremos, son prestaciones que pueden llegar a ser muy importantes. Y bueno, es verdad que yo creo que aquí, y aquí decías, José, antes, momento de publicidad, yo voy a hacer aquí un poco el momento de publicidad para CEPSA, que muchas veces no consideramos esta parte de prestaciones definidas, que yo creo que el mercado ya no, digamos, no se está dando, y que es una parte que nos dice que en esta empresa las personas y lo que les pase importan, ¿no? O sea, al final oye, yo me pongo ahí una cosa que puede llegar a ser muy costosa para la empresa, pero nos da ese pie a decir, oye, en esta empresa, si a mí me pasa algo, oye, mi familia tiene un nivel de cobertura, o quiero decir, o yo mismo, si me pasa una incapacidad o tal, tengo un nivel de cobertura. Y eso es básicamente lo que te está diciendo la empresa es, me importas. Entonces yo creo que es importante que lo señalemos, y ese es mi momento cuña publicitaria, aunque parezca que sea todo esto, pero no, esto es mi momento cuña publicitaria. Entonces, bueno, podemos designar aquí también de manera totalmente digital nuestros beneficiarios. Y lo que hablábamos, prestaciones por invalidez y fallecimiento. Esto sí que era una cosa completamente desconocida y que queremos poner en valor, ¿de acuerdo? O sea, esto, pues si me pasa algo, yo sé que tengo una renta vitalicia anual, o sea, ahora mismo muy poca gente da rentas vitalicias y bueno, nosotros lo consideramos importante y estratégico, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí tenemos toda la información, nos da más información, ¿de acuerdo? Toda esta información, pues al final lo que tiende es a evitar consultas a los compañeros de gestión de recursos humanos, que también es una de las partes por lo que hacemos esto, ¿no? Intentamos escalar un producto para que, bueno, con la menor o sea, con toda esta información, pues tengan que ser menos las consultas, ¿vale? Siempre están disponibles, obviamente. Bueno, y esto es el hoy, pero ahora vámonos al mañana. ¿De acuerdo? O sea, es decir, decíamos, vale, esto está muy bien. O sea, a mí me parece muy bien saber que tengo 42.000 euros hoy, que creo que era el ejemplo, pero como decía José, la magia del interés compuesto. ¿Y esto qué? ¿Y esto cuando me jubile, la tasa de sustitución, en qué se queda? Pues bueno, nos vamos a la tasa de sustitución. Bueno, aquí, por supuesto, condiciones legales. Nuestros compañeros de protección de datos son muy estrictos, es la palabra, estrictos, efectivamente. Cariñosos. Estrictos, sí, desde el cariño, si hay alguno viendo, pero sí son muy estrictos y así debe ser, ¿no? Es una cosa diferencial nuestra. Entonces, bueno, lo primero que nos va a decir es, vale, muy bien, esto yo te cargo aquí, te precargo cuando empezaste en CEPSA, pero lo puedo modificar y me va a decir cuánto tiempo llevo trabajando. Además, en una configuración avanzada, puedo meter las bases de cotización anteriores a CEPSA, ¿de acuerdo? Entonces, pues con esto lo que nos va a decir es, vale, yo voy a continuar, vamos a decir que sí, y digo, anda, pues mira, solo tengo que esperar hasta 2042 para jubilarme, fenomenal, ¿vale? A 67 años y 0 meses, con 100 tal, si todo sigue igual, ¿vale? Y mi pensión de la Seguridad Social va a ser esta, ¿de acuerdo? Entonces, ya le estoy dando esa información a las personas de, vale, bueno, primer pilar, cubierto. Sabemos cuánto tenemos en el primer pilar. Fenomenal. 47.000 euros. Imaginemos que gano 60 y pico. Vale. Y los otros 20, o sea, otros 15, ¿qué está pasando? Vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí esta persona... Ah, mira, perdón, también por enseñaros esta parte. Bueno, aquí también, si tienes acceso a la jubilación anticipada, puedes ir modificando y decir, pues me quiero jubilar 5 meses antes. Pues eso va a suponer que tu jubilación pasa a abril del 42 y tu pensión va bajando y tienes una tasa menor. Vale, pues me voy a que yo me quiero jubilar cuanto antes porque necesito irme a la playa. Pues ya vas al 40, pero que sepas que vas a cobrar 44. Entonces, esta utilidad te va dando esa jugabilidad que también buscamos, ¿no? Que es la de, oye, vamos a hacer esto que sea un poco, o sea, las pensiones son un tema arduo. Hemos oído palabras aquí como pereza y otras. Pues sí, vamos a decir, es un tema que no es la alegría de la huerta, pero que vamos a intentar hacerlo fácil, vamos a intentar hacerlo jugable, ¿vale? Entonces, pues bueno, y sencillo sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, para el ejemplo lo vamos a dejar en 0 si nos parece y seguimos para adelante. Entonces aquí, pues esto habla fácilmente. Tasa de sustitución, línea punteada. Esto es lo que cobras ahora. Seguridad Social cubre este trozo.
previsión social, esto, el primer ejemplo es con una renta vitalicia, ¿de acuerdo? Es el acumulado que te proyecta de cuánto vas a haber aportado en tus planes de pensiones a futuro, pues se queda una renta vitalicia de tanto, ¿vale? Pues muy bien, ya primer susto aquí, gap, voy a cobrar menos, ¿vale? Este es de nuevo, hablaba José antes, tenemos unas tasas de sustitución altas en un sistema de previsión social que en principio, pese a que puede reducirse, digamos, el porcentaje que se cubre, también porque hay salarios más altos, etcétera, pues bueno, pues ya primer susto, ¿no? Entonces digo, vale, ya tengo una tasa de sustitución, lo viene aquí abajo, del 84,73%. Es decir, ya sé que no voy a cobrar lo mismo. Entonces, pues bueno, aquí la gente puede juguetear, ¿de acuerdo? Aquí, a ver, perdonadme. Tiki tiki, aquí te ponen por renta vitalicia, vale, esto aquí lo podemos poner en renta temporal de, no, yo es que tengo claro que cuando me jubile voy a vivir 5 años a tope y estoy seguro que después ya, pues ya veremos. Pues ese carpe diem mezclado con la previsión, pues veremos que nos cubre mucho al principio y que luego se baja la seguridad social, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podríamos ir jugando con ello, ¿no? También podemos meter datos de, ya esto ya es para quien quiera jugar mucho, cambiando las hipótesis de cálculo de, bueno, oye, yo no me voy a quedar en el mismo salario de aquí a qué tal, pues bueno, vamos a meter una previsión de que me van a dar un 0,5 o un 0,1, pues iremos viendo que lo que va a pasar es que al contrario, me va a ir agrandando el gap, ¿vale? Pero bueno, que al final las rentabilidades del plan y la póliza, estos señores de Santander pues hacen una muy buena gestión, entonces con lo cual pues vamos a también ver eso si sube o no sube, ¿no? Entonces bueno, vamos a poner esto a cero ya para ver la última pantalla y ya me callo para las preguntas, ¿vale? Pero vamos, básicamente lo que me dice es tasa de sustitución 84,89, vale, decir, bueno, pues yo en realidad no quiero cobrar estos 50, ¿vale? Sino que quiero cobrar 60, que creo que era el ejemplo, no estoy muy seguro, perdón. 60, vale. Ahorro anual recomendado desde hoy, no sé qué edad tenía este ejemplo, ¿vale? Pero 9.000 euros. Hablamos de los 1.000 euros al mes que decía Carlos, pues igual estamos hablando de una persona de 45 o 50 años, pues eso es exactamente lo que nos está diciendo. Ponte a ahorrar ya. Y ya como última petición, esto ya se lo voy a decir a tus chicos, aquí también tenemos que poner el botón de empieza a ahorrar, porque es esta, cuando te llevas el susto es cuando, vale, ¿puedo hacer algo ya? Pues sí, puedes hacer algo ya, ¿vale? Y entonces, pues bueno, esto sería un poco lo que queríamos enseñaros de la solución que hemos visto nosotros en CEPSA, o esta primera solución, porque al final yo creo que esto siempre es modular y siempre va creciendo con otro tipo de productos y bueno, pues hasta aquí un poco, no sé si tenéis alguna aportación final que queráis hacer, yo creo que vamos bastante bien en tiempo. Yo querría apuntar un tema que creo que es muy importante desde el punto de vista de empresa y un poco por cosas que ya hemos comentado antes, ¿no? Es decir, la previsión social es un salario diferido y como tal, como empresa, como organización, tenemos que comunicarla como parte de la compensación y el empleado tiene que percibirlo como parte de la compensación. El problema de no tener herramientas como estas, cuando hablamos de productos que son ilíquidos, que no afectan en renta, etcétera, etcétera, la previsión social siempre ha sido un bicho aislado, que por muy costoso que fuera para la organización, no lo hemos vendido como compensación, ¿no? Entonces yo creo que el que tengamos el enfoque de cuando hablemos de compensación, hablemos en concreto de la parte del salario diferido, creo que refuerza mucho todo el esfuerzo que hace la organización y el empleado es mucho más conocedor de las cosas que está haciendo. Dos cosas que ha dicho José que comparto plenamente, ¿no? Por un lado, el ahorro. Muchas veces tenemos la obsesión del ahorro cualificado en términos de plan de pensiones, es decir, demasiado fiscalizado, podríamos decir. Cuando realmente yo creo que el mensaje que tenemos que trasladar es, señores, empecemos a ahorrar ya y hagamos ese plan vital que a lo mejor dices, porque hay personas que a lo mejor el plan de pensiones, el seguro colectivo de ahorro, no es la solución ideal. Si yo tengo 25 años y tengo un sueldo bajo, el sacrificar una liquidez, salvo supuestos excepcionales, para un beneficio fiscal reducido, a lo mejor lo que tienes que hacer dentro de este asesoramiento es empieza con productos más líquidos que luego ya podrás pasar cuando dices quiero inmovilizar, con lo cual el tema es ahorrar.
Y hablando del dolor, creo que tenemos que transformar todos el dolor en placer. Ya sé que esto puede sonar un poco así, pero o en gamificar, ¿no? Yo, decir, yo recuerdo un caso que trabajamos en México con una organización grande, bueno, que todavía existía esta cultura de que la falta de ahorro no funcionaba. Yo las cervezas no las tocaría. Y además en una discoteca, además a las 5 de la mañana no me hagas pensar en ahorro porque mandó todo al cuerno. Entonces, pero estos, en México, pues conocéis, no voy a decir el nombre, pero a la gente le gusta mucho ir a una cafetería americana muy famosa que es característica por cafés regulares con precios muy altos. Pero lo importante es aparecer con el vaso en la oficina porque te da estatus. Cada café te cuesta la mínima que hagas, pues $5, o el equivalente a $5. Y entonces el ejercicio se vinculó gamificándolo, diciendo, oye, además de vincularlo con tu salud, es no te tomes 6 cafés al día o 4 cafés al día, ahorra 2, 3 y tienes la huchita de los 10 euros diarios. Y como tú decías, el ejercicio de ahorrar es el ejercicio de empezar y sobre todo de planificar. En el tema del ahorro se está hablando mucho de la economía conductual, que es verdad que es decir, los incrementos salariales, los de compensaciones, sabemos que tienen un efecto, decían que es como un dry martini. El efecto es muy bueno, pero dura muy poco. A los 3 meses ya hemos subido el nivel de gasto a los ingresos, ¿no? De tal manera que ahora decir tengo que renunciar a parte de mi gasto para encima ahorrar, no es que sea dolor, es horroroso, ¿no? En cambio, muchas veces sí que puedes decir, oye, Carlos, contra el incremento salarial del año que viene, ¿quieres ya comprometer la mitad a ahorro a la jubilación? Es molesto, pero que al final le dices, bueno, la mitad o fiscalmente optimizable y no es un tema que ya estoy gastando ahora. Es decir, yo creo que hay un ejercicio que deberíamos intentar gamificar sobre la base de la educación realmente en hacer el ahorro más divertido y explicar la finalidad, porque es que al final no nos olvidemos, lo que no queremos decir es, oye, si yo no he ahorrado, si no he trabajado en una empresa como Cepsa que me da este tipo de prestaciones, si me pasa algo, voy a estar fatal. Entonces, chico, dibuja un poco, es decir, no es un tema de meter miedo, pero hemos de ser conscientes del problema que nosotros o nuestros familiares van a tener, ¿no? Y ya por último decir, coño, qué mayor soy, porque hace 25 años ya trabajaba, redacté el plan de pensiones con César. 25 con Adolfo Molina, sí. O sea que mayor, o sea, ya el viejecito de la clase, yo cobraré mi pensión. Hay un tema importante en esto del dolor y concienciar. Lo más potente de este tipo de herramientas, que por cierto también es un lujo porque no todas las compañías la tienen, lo más potente es que tú puedes prever que es un otro déficit que ningún gobierno ha cubierto. Tú puedes ver cuál es tu pensión futura. Entonces, eso sí que te conciencia perfectamente de, oye, este es mi salario, mi pensión futura, es un poco evidenciar la carencia que yo voy a tener. Cosa que eso en el día a día no suele pasar, ¿no? Y menos cuando estamos hablando de millennials o premillennials, o ya me he perdido, X, Y, Z, no sé qué son mis hijas, pero que son muy jóvenes, ¿no? Entonces, yo a veces tengo una discusión en la familia, y esto sirve también mucho para los que tenéis, sois jóvenes, ¿no? Más jóvenes que nosotros. O no tan jóvenes. Y es la siguiente, ¿no? Me dice, no, papi, voy a comprar, esto entendedme la anécdota, ¿eh? No es siempre así. Quiero comprarme, no sé, un vestido en Zara. Perfecto. Oye, 45 euros. Bien, vale. Digo, mira, ven un segundo, princesa, que te voy a hacer un número. Si esos 45 euros, en vez de comprarte te voy a decir lo que te está costando este vestido realmente. Porque tú con 20 años, si pones estos 45 euros, cuando tengas 65 años son 2.000 no sé cuántos euros. Tu vestido te está costando 2.000 no sé cuántos euros hoy. Y eso es una reflexión, evidentemente igual al extremo, pero sí que es una reflexión que tiene que hacer que nos concienciemos de muchas cosas. En aras a lo que decíamos, ¿no? Nos suben el salario y automáticamente subimos el nivel de gasto, que es humano. Pero lo que también hay que entender es cuál es el coste de oportunidad de esto que estoy haciendo, que nunca pensamos en ello. Los frikis de economía hacemos esto, el resto de la población no lo hace. Entonces nuestra obligación es deciros, poneros una alertita diciendo, oye, que no es lo que te cuesta hoy, sino es lo que dejas de ganar a futuro con lo que no estás ahorrando hoy. Y eso creo que es una reflexión también importante, ¿no? que en este tipo de herramientas de compensación, pues a lo mejor sería un punto a incorporar. Sí, al final
final el gamificarlo, el Eso integrar es. esa gamificación ya directamente de decir, oye, pon aquí el producto que quieres comprar, tal, no sé qué, le pones un menú de iconos y este vestido te ha costado tanto. Pues mira, es un... Dicho eso, Muy se buena lo idea. compran, ¿eh? O sea, no me hacen ni caso. Ah, no, pero no, eso por yo se supuesto. lo digo. Pero bueno, sí, o sea, al final yo creo que es lo que vamos buscando con este tipo de herramientas es sentar esa base para poder efectivamente hacer esos cálculos gamificados. También eventualmente llegaremos a sistemas de, oye, pues ahorra para tus... Es decir, poner objetivos a más Claro. corto plazo. O sea, es decir, no, vas a ahorrar para tu jubilación. Joder, es que eso me queda Para el lejísimos. estudio de mis hijos. para el Pero estudio- a lo mejor no me queda tan lejos yo qué sé, las vacaciones que quiero hacer con mi pareja fuera, en la playa. Pues eso no me queda lejos. Pues voy a empezar a ahorrarlos. Oye, y si de ese porcentaje de vacaciones guardas un poquito, o sea, añádele unos euros para ahorrar y luego te vas de vacaciones, pero ya te has dejado un trocito ahorrado. Pues ese tipo de juegos al final bueno, al final es un poco casi autoengañarnos, pero que nos ayudan a poder tomar decisiones que nos lleven a básicamente el objetivo, que es incrementar el ahorro, ¿no? Ujú. Entonces, pues, Yo creo que ahí podríamos dejar para otra ocasión el binomio financiación-ahorro. ¿Qué tengo que hacer en cada momento? ¿Por qué me tengo que financiar? ¿Por qué tengo que ahorrar? Eso es muy interesante. Eso Sí. es un debate también bueno, pues interesante y para otro momento. cuando quieras, por lo menos tanto a Edipe seguro, pero en Cepsa segurísimo, te pediremos esa sesión. Cuando queráis. Muy bien. Muy bien. Pues nada, yo creo que vamos bien de tiempo. No sé si hay algunas preguntas. Alguno de vosotros en sala, que somos pocos y bien avenidos, pero muy bien. Sobre todo muy bien el poder recuperar y empezar a recuperar el vernos, ¿no? Hola, buenos días. Yo quería haceros una pregunta, aprovechando que estáis hoy en IMF. Yo como ahorrador soy de esas personas que en su día apostó por comprar un piso, alquilarlo y bueno, pues que el día de mañana me ayude a llevar a cabo mi jubilación. ¿Me he equivocado? ¿He acertado? ¿Qué me contáis? Creo que Voy a contestar. José, Te contesto yo primero porque ellos no hacen pisos todavía. Lo importante es ahorrar. Lo importante es ahorrar. Yo creo que eso ya es buena decisión. Luego el perfil de cada uno, 1000 instrumentos. Si también tienes solo el piso, hablando de diversificación, pues a lo mejor, pues como te quedes sin inquilino, tenemos un problema. Pero ahora te doy la cuña, José. No, es que no puedo estar más de acuerdo. Lo importante es ahorrar. Como te digo, pues su caso es muy común en este país. Y es una vía más, no es la única, es una vía más. Yo creo que cualquier planificación patrimonial siempre debería contemplar la pata inmobiliaria y la pata inmobiliaria, ¿no? Porque la pata inmobiliaria no suele ser tan lúcida, tiene sus características, no sé si me estáis oyendo bien o no. Digo que el secreto está en, como decía antes, acordado siempre del taburete, ¿no? Que una pata por sí misma nunca suele funcionar. Eso creo que aplica a muchos aspectos de la vida. Entonces, no es ni buena ni mala inversión. Las inversiones se hacen por dos criterios. Uno, por un criterio financiero y otro por un criterio de felicidad. Yo tengo un piso y soy propietario y estoy encantado. Y eso no vale dinero. O sea, eso no se paga con dinero. Dicho eso, ¿qué gran ventaja se tiene cuando se invierte en el sector inmobiliario? Pues la gran ventaja es que no miras el valor liquidativo diario. No miras cuánto vale tu piso cada día. Es decir, en épocas de crisis, todo el mundo dice, no, es que yo tengo un piso. Ya. Vete a que te lo tasen. Y a lo mejor te baja un 40%. Y nuestra reflexión es, no pasa nada, esto ya subirá. Y eso es un tema cultural. Justo lo que no tienen en los países anglosajones, que es justo al revés. Les pasa esto mismo, pero con las acciones. Cuando nace un niño, en vez de abrir una libreta o una cuenta, le compra una acción. Y no te preocupes que a 40 años esto es una acción o un índice o lo que sea, ¿no? Pero le compran renta variable. Entonces te digo que es una pata importante dentro de una planificación patrimonial, que además os da, probablemente sea la pata que más seguridad da a un inversor. Siempre se puede tocar la casa. Entre otras cosas. ¿Funciona?
Creo que sí. Nos preguntan desde el chat qué llevó a una empresa como Cepsa a avanzar en su modelo de compensación en este sentido y también nos preguntan pues si surge de una necesidad que habéis testado más allá o surge de conversaciones con vuestro proveedor en estos temas, que lógicamente bueno, pues es Compensa. Dejo al jefe que responda. ¿La puedes repetir, María Jesús, la pregunta? ¿Por qué has hecho esto? Básicamente nos preguntan que qué llevó a Cepsa a avanzar en su sistema de pensiones y qué le ayudó, cómo lo articuló, en este caso, con Compensa. Yo creo que hay que retrotraerse pues, muchos años. Nosotros en los convenios colectivos teníamos ya compromisos de complementos por jubilación. Cuando aparece la legislación de planes de pensiones, decía antes, año 96, decidimos convertir esos compromisos en un plan de pensiones de empleo. Hace 25 años. Hace 25 años hemos ido generando sensibilización de todo el colectivo por la previsión social. De manera que las mediciones que hacemos de la compensación total, le preguntamos a los empleados una muestra, oye tú, ¿qué te parecen las medidas que tenemos de compensación total? En términos de importancia percibida y de satisfacción que te genera. Pues un dato que es reincidente en las últimas encuestas, que en segundo lugar sale las pensiones y los seguros. O sea, hay una altísima sensibilidad. Tan es así que rompo una lanza a los menores de 35. En Cepsa, si yo miro esa muestra por rangos de edad, pues veo que el gran aportador de respuesta es el menor de 35 años. O sea, es el que más peso relativo mete en ordenar las medidas y decir, pues la segunda en importancia es esta. En una compañía bueno, que tiene muy buenas condiciones en términos retributivos, ¿no? Estamos hablando de otras cosas. Por debajo de pues una medida estrella en los últimos años, como es el teletrabajo, la jornada flexible total, máxime con el momento COVID que hemos vivido, ¿no? O sea, está muy calado, forma, yo diría que casi de nuestro ADN, desde luego está en nuestra propuesta de valor de empleo, la previsión social. Y teníamos que ponerla más en valor, porque ahí hay mucho dinero invertido. Yo creo que detrás del plan de pensiones del grupo Cepsa, pues yo no sé si eran 400 millones de euros. Casi 300 estamos ahora mismo. 300 millones de euros de esfuerzo de la compañía hacia la previsión social de sus trabajadores. Había que ponerlo en valor. Y luego porque estamos convencidos del discurso que se ha manejado esta mañana aquí, ¿no? Cada uno tiene que verse cómo está y qué pérdida tiene de tu salario para a partir de ahí montar tu proyecto a futuro. Cuando me jubile, ¿qué? Que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Montar mi proyecto a futuro y decidir qué es lo que tengo que hacer. Porque ese pilar es tuyo, el pilar del ahorro. Vosotros, como se ha dicho en varias ocasiones esta mañana, te vienen dados. El del Estado y el del plan de pensiones de Cepsa, ¿no? O sea, a partir de ahí, pues a partir de ahí encontramos en Compensa el partner idóneo para seguir evolucionando nuestra propuesta de valor de empleo en materia de compensación, ¿no? O sea, no ha sido esta el primer proyecto que nos une y seguro que nos van a seguir uniendo muchos más, ¿no? Teniendo en cuenta los resultados pues, que vamos obteniendo, ¿no? O sea, es un tema muy árido, muy gris, de mucho futuro y había que ponerlo en valor. Yo creo que se ha hecho de manera muy ingeniosa, transparente y mostrándote el cómo eres para que seas protagonista. Yo insisto, en Cepsa, yo entiendo por los datos de las encuestas, la gente quiere ser protagonista de su decisión. Me dejas, Jesús, puntualizar también un tema que yo creo que parte del éxito de este proyecto es el acumulado que tenemos con Compensa en el resto de productos que veis aquí
por una mera cuestión de tráfico. O sea, es decir, al final esto se mueve como se mueve una página web de venta online, ¿de acuerdo? O sea, la mentalidad que hay detrás llega ahí en el sentido de dónde tengo el producto con mayor tráfico de nuestros empleados. Lo tengo en la parte de retribución flexible, porque los empleados necesitan contratar sus cheques de comida, sus guarderías, o etcétera, o sus tarjetas de transporte. Entonces, estoy generando ese tráfico, que además es un tráfico, al haberlo permitido que se pueda, digamos, seleccionar durante todos los meses del año y no solo en una campaña, lo que estamos haciendo es generar que más de 1000 empleados únicos y unas 3000 visitas al mes se estén generando todos los meses en este portal, con lo cual es decir, oye, vamos a centralizar también esto que queremos fomentar, como dice Jesús, que nos lo estaban pidiendo al final en esas encuestas que mencionaba Jesús, nos están pidiendo que es decir, oye, esto es importante para mí, quiero saber más, ¿vale? Pues lo que hacemos es decir, vamos a aprovechar el tráfico que tenemos en un lado para darle ese input también a la parte de pensiones, ¿no? También tenemos las compañías muchas veces esa tendencia a la dispersión de los programas y con esto es al contrario, hemos buscado una concentración para aprovechar las sinergias que tenemos con otros beneficios de la compañía, ¿no? Dentro, que yo creo que es importante, no lo hemos comentado Rafa, de la matriz sobre la que gira nuestro programa de bienestar financiero, ¿no? La matriz de necesidades, que es muy sencilla. O sea, imaginaos en un eje impacto económico, bajo, medio, alto. Yo creo que lo comentabas tú en tu locución, José, y en el otro, pues si esas necesidades son previsibles o imprevisibles. En las previsibles, como la jubilación, siempre vamos por concienciar, dar el protagonismo, ayudar, formar, educar, dar herramientas. En las imprevisibles, pues ayudar a parar el golpe, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, pues todo este proyecto encajaba muy bien. Pues no sé si hay más preguntas o estamos pues muy bien. Pues yo creo que hemos reflexionado abundantemente. Ahora, efectivamente, es el momento de pensar y, bueno, por supuesto, a disposición de tanto las personas que están aquí como las que estén por streaming para cualquier consulta y tal, pues a través de AEDIPE nos podéis contactar si queréis pues ver algo más de estos desarrollos o comentar el tema. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Ya está.